Muchas gracias, José Antonio. Seguro que después en el debate trae a esa oportunidad perdida, ¿no? Ya llevamos en el debate de mesa con casi 3 horas. Bueno, a continuación va a tomar la palabra Mauricio Pilatowski con una ponencia titulada La imagen de España en el sistema educativo mexicano, y que la van a poder seguir ustedes ahí en la pantalla. Mauricio Pilatowski cursó todos sus estudios universitarios en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en la UNAM de México. Ha tenido estancias de investigación en el Instituto de Filosofía del CSIC, en el proyecto Filosofía después de Aubi, bajo la dirección del profesor Reyes Mate. Se desempeña profesionalmente como profesor en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán y de la Facultad de Filosofía y Letras, ambas de la UNAM. Director del Seminario Permanente Prácticas de Inclusión y Exclusión en la Configuración de los Imaginarios Mexicanos. Es autor de obras como La Autoridad del Exilio, una aproximación al pensamiento de Cohen, Kafka, Rosenwey y Luer, publicado en la UNAM en 2008, o Las voces destrabadas, reflexiones en torno al imaginario judío, en la UNAM, y que está en prensa. Ya está editado. Es además coordinador de obras como La indisciplina del saber, La multidisciplina en debate, en la UNAM en 2010, o La configuración de la nación mexicana, un proyecto de inclusión y exclusión de 2013, y Los intelectuales y la configuración de los imaginarios mexicanos en 2015. Ha sido profesor invitado en numerosos centros académicos españoles, además del Consejo, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de La Coruña, la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina o la Universidad Politécnica de Pereira en Colombia. Así pues, Mauricio, todo por ti. Bueno, muchísimas gracias. Quiero primero extender mi agradecimiento a la Embajada, un agradecimiento muy particular a la culpable de este evento, a Isaura Portilla, a la que se le ocurrió hace un año más o menos que sería conveniente llevar a cabo este evento. Y aquí estamos. Pues muchas gracias a nombre de todos, porque de aquí vino la idea. Lo que traigo para presentarles es la continuación que se da en el proyecto de la configuración de los imaginarios. Tienen que ver, son ya muchos años investigando este tema. Ahorita vamos a ver en las imágenes, pero quiero apuntar ciertos elementos para que se pueda comprender qué es lo que se trabaja aquí. Les recuerdo que cuando hablamos de imaginarios, no hablamos de las ilusiones, sino hablamos de la construcción de una forma de ver el mundo que genera prácticas. Pues no es solamente la idea de ilusiones, sino la manera en la que se articulan y se justifican determinadas prácticas. Cuando lo ligamos a los imaginarios, decimos imaginarios nacionales, rápidamente lo describo. Las personas tenemos relaciones cercanas con los vecinos, con los compañeros de la escuela, con los familiares. Esas son relaciones reales.
pero para poder establecer vínculos afectivos con personas que no conocemos, posiblemente no conoceremos, unos que ya murieron, otros que van a venir, que es lo que pasa con la nación, la forma de construirlos es a partir de esta ingeniería. Es una ingeniería que trabaja la psicología afectiva de los individuos, de tal manera que de pronto un grupo diga Cataluña y otro diga España y uno diga México, y estos imaginarios son tan potentes, lo vemos aquí enfrente, que finalmente las personas están dispuestas a matar y a morir por esos imaginarios. Construir un imaginario nacional de alguna manera obedece a una práctica política. Este es lo primero que quería poner sobre la mesa. Y lo segundo tiene que ver, en continuación con esto, la pregunta que todo el tiempo nos hacemos, y por eso recurrí a los libros de texto gratuito, es, en el caso mexicano, ¿cómo se configura el imaginario de los mexicanos? Hay que buscar instrumentos. Y unos instrumentos muy importantes, veo aquí mexicanos, que inmediatamente van a identificarlo. Los libros de texto gratuito. Todos los niños mexicanos, a lo largo de muchas generaciones, sin importar si son ricos o pobres del norte o del sur, recibimos una información, una educación, una configuración de nuestra historia con los mismos textos. Textos que están además acompañados de imágenes. Las imágenes, para los niños pequeños, son más importantes muchas veces que las palabras. Por eso recurrí a los libros de texto y quiero compartir con ustedes una parte de la investigación que tiene que ver con la relación con España. ¿Por qué? Porque así es como se configura el imaginario nacional mexicano. Les tengo que hacer las advertencias que pasan en la televisión cuando van a ver escenas muy fuertes, pero al revés. Les advierto que las imágenes están hechas para niños. Y no es broma, quiere decir, traten de hacer el ejercicio, si es posible, de verlo como un niño de 5, 6, 7, 8 años, y no con el pensamiento crítico de un adulto. Eso para que me entiendan por qué les estoy trayendo estas imágenes. Muy bien, rápidamente los libros de texto gratuito. Si es posible pasar a transparencia 12, la 2, no sé si alguien me está apoyando por ahí. ¿Ya está la 2? No voy a leer todo, nada más se los dejo para ir avanzando y que ustedes lo vayan viendo. Inician en el 59, en el gobierno del presidente López Mateos. Estamos hablando de 58 años ya. ¿Cuántas generaciones han pasado ya estudiado a partir de estos libros? La 3, por favor. También pueden ver ahí los números. Al principio 16 millones. Esto fueron cambiando, se fueron adaptando, pero yo al principio iba a buscar los cambios que se generaron con las distintas publicaciones. Y una cosa muy interesante es que en el caso de la relación de la historia mexicana, los cambios son casi nulos. O sea, hay una continuidad en la manera en la que se nos transmite la historia. En otros campos sí, pero justo en este casi no hay diferencia. El responsable fue Jaime Torres Bodet. Lo menciono porque tanto López Mateos como Jaime Torres Bodet, los dos trabajaron para Vasconcelos. El nombre Vasconcelos para los mexicanos dice mucho, aquí a lo mejor no, pero finalmente fue el artífice del sistema educativo mexicano, y aquí está la prueba, que sigue funcionando hasta nuestros días. Misiones educativas, murales, etc. Este fue el hombre que articuló la educación en México, y eso tiene mucho que ver con la manera en la que se enseña la historia. No está ahorita la embajadora, pero ayer nos hablaba de una imagen con la que ella decía, es que yo veía esa imagen y me sentía identificada. Para los mexicanos, cuando la vean, es la 4, la transparencia 4, pues inmediatamente les va a recordar la primaria. Yo veo varios mexicanos, que es la imagen de la patria, ¿no?
Es una imagen que a todos nos habla, la quiero poner aquí. Después vamos a ver si nos da tiempo de explicar a qué obedece esta imagen, pero es icónica. Bueno, quiero nada más, por si a alguno le interesa, hay ya una investigación muy seria de un investigador de la FES Acatlán, el doctor Arturo Torres Barreto, que hace una investigación sobre los libros de texto gratuitos. Su conclusión, y yo concuerdo completamente con ella, fue que se convirtieron en un instrumento para configurar el nacionalismo mexicano posrevolucionario. Fue un instrumento fabuloso en la ingeniería del nacionalismo mexicano. Esa es su conclusión general del análisis de los libros, que es un estudio muy minucioso. Lo comento por si alguno de ustedes le quiere dar continuidad, es un libro que recomiendo mucho. Pero aquí lo que nos interesa es ver qué sucede con la construcción de la identificación desde el punto de vista del nexo con lo español, que de eso es lo que vamos a hablar. Ahorita no puede llegar el doctor Antolín Sánchez Cuervo, pero le comentaba al doctor Reyes Mate Antolín sobre un libro de Derrida que se llama El monolingüismo del otro. Y este es el texto que quiero nada más recuperar un punto. Ya el licenciado Luis Felipe Estrada habló ampliamente sobre la lengua y por eso no quiero dedicarle mucho. Nada más quiero señalar esto que tiene que ver con Derrida. A los niños les podemos contar muchas cosas, que Cortés y los españoles y demás, pero se los estamos contando en el idioma español, para que me entiendan. En la estructura psicológica, el idioma es el idioma que ellos hablan, con el que ellos piensan. Entonces, es extraño que les digamos que los españoles vinieron de otro lugar, si se los estamos diciendo en el idioma que están pensando. Ahí hay una especie de extraña relación entre lo mío y lo otro, entre lo propio y lo extraño. A esto, ponemos las 5 por favor. Si me disculpan, nada más lo voy a leer junto con ustedes, es difícil, pero me gustaría leerlo. Dice Derrida en este texto del monolingüismo del otro: toda cultura es originariamente colonial. No consideremos únicamente la etimología para recordarlo. Toda cultura se instituye por la imposición unilateral de alguna política de la lengua. La dominación, es sabido, comienza por el poder de nombrar, de imponer y de legitimar los apelativos. A esto me refería, y a eso se refiere Derrida. Finalmente, dice, toda lengua nos viene de afuera, claro, nos viene del lado de la madre, siempre nos viene de afuera, pero creemos que es nuestra. Este ejercicio de lo mío y de lo externo tiene un significado muy importante en los países colonizados. A él lo decía con respecto al francés en Argelia, pero es perfectamente aplicable con el español. A los niños, entonces, en el momento en que se les está hablando en castellano, para ellos el nosotros se identifica con el español, desde este ejercicio. Y por lo mismo el otro tiene que ver, por ejemplo, con el indígena o los pueblos que no hablan español. Esos son los otros, igual que el negro, el chino, el árabe o el judío. En México son algunas de las figuras importantes. Ese es el otro. El nosotros es siempre el español. Esa es una parte de la estructura. Bien, yo durante mucho tiempo trataba de entender si el español se vuelve uno de los ingredientes fundamentales de lo mexicano, ¿por qué hay de repente hay apelativos de descalificación hacia el español, ¿no? Los gachupines, se dice en México, chistes contra los gachupines, y algunos incluso lo sienten. ¿O por qué de pronto
hay esta reivindicación del mestizaje, que ahorita vamos a explicar. A la conclusión que había llegado previamente, y me lo confirmó completamente los libros de texto, es que el nacionalismo mexicano es una construcción de los criollos. ¿Quién es el criollo? Es, por definición propia, es una categoría que los propios colonos en el sentido moderno, pero los que llegaron a México y se quedaron en México, empezaron a diferenciarse de los peninsulares por términos políticos y económicos, porque es la reivindicación de a mí me pertenece porque nací aquí. Claro que el problema que tiene este discurso es que si me pertenece porque estoy aquí, pues les pertenece más a los que ya estaban, ¿no? Entonces hay que hacer una diferencia. O sea, sí soy de aquí, pero no tan de aquí. Este juego, que parece muy obvio, construye toda una ingeniería que tiene que ver con la forma de hablar, con el color de la piel y con la religión. Esto estoy explicando antes de que veamos las imágenes para poderlas comprender. En una ocasión, yo utilicé el recurso, me disculpo por utilizar ese ejemplo, pero para ser mexicano, un buen mexicano quiere decir ser reconocido en el imaginario mexicano, el color de la piel tiene que ser leche con café, muy poquito café, y entre menos café, mejor, pero si no tiene coloración, ya eres güerito, ya eres de afuera. Este juego, el uso del tono de la piel, y todos se sonríen porque lo hemos vivido, tiene que ver con esta pequeña diferenciación. Suficientemente blanco para no ser un indígena, no ser un indio, pero un tonito de café que me haga diferente de los españoles peninsulares. Y nada más acoto, esto sería para otra conferencia, pero la población que llegó de África es invisibilizada. En México no existe. Sí se habla teóricamente, pero realmente en los libros de texto, en las imágenes que tenemos, pareciera que nunca llegaron esclavos de África. Ese tono está borrado del imaginario mexicano. ¿Cómo andamos de tiempo? Bien, ¿no? Bueno, aquí voy a hacer otra cita en el 6. Yo solito digo que bien para ver si puedo aquí corromper a ¿bien? Sí, quisiera leer esta cita de Walter Benjamin, que explica el posicionamiento del criollo. Es la tesis 7, en la cual escribe Walter Benjamin. Ahora bien, quienes dominan una vez se convierten en herederos de todos los que han vencido hasta ahora. La empatía con el vencedor siempre les viene bien a quienes mandan en cada momento. Para el materialista histórico, como lo dicho ya es bastante, quien hasta el día de hoy haya conseguido alguna victoria, desfila con el cortejo triunfal en el que los dominadores actuales marchan sobre los que hoy yacen en tierra. Como suele ser habitual, el cortejo triunfal acompaña el botín. Se le nombra con la expresión de bienes culturales. El materialista histórico tiene que considerarlos con un aire distanciado. Aquí Walter Benjamin lo que nos dice es que cuando se escribe la historia, hoy nos decía el profesor Reyes Mate la diferencia entre memoria e historia. La historia es este cortejo triunfal que siempre acompaña el botín. La historiografía mexicana relatada en los libros de texto gratuito se debe entender así, porque la identificación va a ser siempre con el heredero. Y ahí es donde aparece el criollo. El criollo es el heredero. Y hoy en día las élites económicas y políticas se ubican con esta figura del legítimo heredero del botín y de la herencia cultural. Y se encargan de transmitir la historia
para que funcione en este sentido. La 7, por favor. Aquí está, esto es lo que los niños escuchan sobre Hernán Cortés. No lo voy a leer todo, nada más me pareció muy interesante en el párrafo de abajo, cuando lo poco que reciben los niños sobre Hernán Cortés, además de la imagen, es que Hernán Cortés fue un rebelde. Diego Velázquez le había ordenado a Cortés que regresara tan pronto como explorara la zona, pero Cortés desobedeció las instrucciones del gobernador y avanzó al interior del territorio para conquistar el imperio de Moctezuma. Cortés viene de afuera, pero es un rebelde. Esta es la imagen del criollo. Es un rebelde. Desobedeció a la corona. Aquí se va a construir también la idea de la independencia. Pero en la imagen de Cortés se comienza ya con este trabajo historiográfico. La 8, por favor. Aquí sí se habla, no voy a leerlo todo tampoco, pero quería que lo vieran cómo lo ven los niños, ¿no? Al final del párrafo, los niños escuchan esto en la escuela y se los explican, no sé cómo los maestros. Las nuevas disposiciones de la corona dejaron en bancarrota o al borde de ella a muchos criollos e incluso a españoles peninsulares que vieron cómo sus propiedades eran vendidas y ellos se quedaban en condiciones económicas muy difíciles. Además, los puestos burocráticos se destinaban a jóvenes peninsulares que muchas veces no estaban tan preparados como los criollos mexicanos. Esto es lo que le decimos a los niños, digo decimos por hacerme responsable de esto también, porque eso es como educamos a los niños, ¿no? Después, la 9, que se ve con dificultad, yo saco un pedazo que quiero leerles. Dice, en Nueva España se determinaban las diferencias sociales con la palabra calidad, que se establecía por varias características. Por ejemplo, tener calidad de español significaba desempeñar algún oficio o tener una profesión considerada respetable, pertenecer a una familia legítima. Muchos de quienes reunían estas características eran precisamente, adivinen quién, españoles criollos, hijos de españoles nacidos en América. Esto es lo que a los niños les decimos que tienen que ver con la calidad, lo español, pero de los criollos. 10, por favor. Esta me parece una imagen muy buena porque dice, escena popular, finales del siglo XVIII. Pues, ¿perdón? ¿No está la 10? ¿Me faltó la 10? Me faltó la 10, o no sé si puede revisar una. ¿No? Bueno, se ve unas 4 o 5 personas y dice, escena popular, y adivinen, por nanas esclavas, quienes influyeron directamente en su educación temprana, con sus canciones de cuna, cuentos y la manera como los mimaban, inculcándoles cierta sensibilidad y valores propios de la cultura. El eje es el criollo. La influencia de otras culturas tiene que ver sobre el criollo, que viene siendo el eje de la educación. Eso es importante y por eso traigo esta connotación. Y aquí se habla de las esclavas, pero no se dice nunca que eran negras. Y bueno, no podía traer una imagen que no incluyera a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Por favor, quiero hacer sentir a todos el sentimiento guadalupano. Y lo que los niños reciben con esta imagen es que la Virgen de Guadalupe fue un símbolo que unificó a criollos, mestizos e indígenas contra el gobierno español. Es una imagen claramente criolla, es la Virgen mestiza, que es de Guadalupe, haciendo referencia a las vírgenes españolas, y con todo el mito del encuentro del manto, y etc. ¿no? Pero la Virgen es el símbolo de la religión católica asentada en México.
Y rápidamente, tampoco lo voy a leer todo, pero hay muchos lugares, hay algunos, no muchos, hay algunos lugares donde se habla de lo indígena. Cuando se habla, estoy en la 18, cuando se habla de lo indígena, se habla de lo indígena o en términos de una cultura como aquí, ¿no? Se habla de los sacrificios, de los guerreros, con una especie de nostalgia, pero no es una nostalgia de algo propio, sino es algo de una nostalgia que ya no está, perdido, exactamente, una nostalgia de algo perdido frente a la crueldad de los españoles. Y es curioso cómo se habla de la crueldad de los españoles, y eso es lo que yo no entendía, ¿para qué trabajar esta imagen? Pero si lo leemos en claves del criollo, tiene sentido, porque el criollo no es tan cruel como el español, y es más afín y más receptivo a los indígenas, aunque tampoco es indígena. Este es el punto de encuentro en ese lugar, ¿no? Y por supuesto que viene toda la parte gastronómica, ¿no? Lo que comían unos y lo que comían los otros, lo que le heredamos a los indígenas, aunque finalmente terminamos reivindicando la visión del criollo. Es que estaba buscando, si lo alcanzan a leer ahí, se ve claramente, lo leo. Bueno, el último párrafo. Cuando los indígenas sembraban, conservaban un equilibrio con el ambiente. En cambio, los españoles secaron el lago para poder cultivar. El cultivo de sus productos ocasionó que la tierra se desgastara y resultara más difícil obtener cosechas. El problema se agravó cuando los españoles transformaron los campos indígenas de maíz en terrenos de pasto para alimentar a los animales que criaban, ya que la ganadería era una de las actividades económicas más importantes. Poco a poco fueron secándose las tierras y muchos manantiales. O sea, los españoles destruían la ecología. ¿Eso implica regresar a las costumbres indígenas? No. Eso implica crear una cultura criolla. Ese es el mensaje que recibimos. Y ya termino nada más. Yo les decía al principio de Vasconcelos, ¿por qué es una imagen tan importante? De hecho, es tan impresionante que cuando nos contaba incluso el doctor Ambrosio Velázquez, que cuando planteó en una ocasión a niveles altos en la UNAM quitar este lema, para los que no son de México, el lema de la UNAM es "por mi raza hablará el espíritu", que acuñó Vasconcelos. Hubo un rechazo a la idea de quitar este lema. Pero Vasconcelos no fue un hombre del Partido Revolucionario Institucional, al contrario, él más bien estaba más cercano a Madero. Después perdió las elecciones y muy pronto incluso buscó una alianza con los cristeros. Más adelante, en los años 40, recibió financiamiento de Goebbels directamente para sacar una revista que se llama El Timón, y luego se volvió sinarquista. La mayor parte de su tiempo estuvo exiliado. O sea, Vasconcelos no representa la imagen, digamos, del partido oficial, y sin embargo se volvió emblemático. No se le puede tocar. Y miren a lo que esto lo leen los niños en la escuela. Durante el gobierno de Obregón hubo otra revolución. Esto lo están escuchando los niños, les recuerdo. Durante el gobierno de Obregón hubo otra revolución, tan intensa como la armada, pero más hermosa y difícil, una revolución en la educación y en las artes. José Vasconcelos, secretario de Educación, puso en marcha una ambiciosa campaña que llamó Alfabeto, Pan y Jabón. Se esforzó porque la escuela primaria llegara a todo el país y porque todos los mexicanos supieran leer y escribir. Los que sabían bien enseñar a los que no sabían. Se fundaron bibliotecas en ciudades y pueblos, se publicaron revistas y libros tanto para niños como para adultos. En el campo, Vasconcelos organizó las misiones culturales, grupos de estudiantes y profesionistas que se instalaban como maestros temporalmente en diferentes lugares
para alfabetizar a la gente y enseñarle medidas de higiene y oficio y cómo aprovechar mejor los recursos del lugar donde vivían. En las escuelas se dio importancia especial al deporte, la música, las artes gráficas y las manualidades. Vasconcelos aumentó las escuelas técnicas, talleres y sobre todo en el campo los huertos escolares. Se preocupó por la alimentación y la salud de los niños. Vasconcelos apoyó a los músicos, los escritores, los pintores como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Compositores como Silvestre Revueltas y Carlos Chávez hicieron muchas últimas de sus obras musicales a partir de las canciones que cantaba el pueblo. La inspiración popular de originalidad y fuerza del arte mexicano que alcanzó reconocimiento universal. Fue un renacimiento del espíritu y de la fe en los valores nacionales y universales. La obra educativa de esos años no ha perdido su fuerza. Todavía sirve de inspiración a los educadores y a los artistas de México y del mundo. Esto es lo que estudiamos en la primaria. ¿Cómo quieren ustedes que no sintamos que Vasconcelos es prácticamente un santo, ¿no? Es el prócer de la educación, fue el hombre que nos dio cultura. Pero ya cuando uno revisa a Vasconcelos, porque es cierto, o sea, realmente lo que hizo es cierto, pero ¿cuál era realmente, dicho por él, la intención de todo esto? Cristianizar. Es españolizar, quiere decir alfabetizar. Ya nos explicaba Felipe que en ese momento la mayoría no hablaba español, era enseñar el español, transmitir la religión, y así se hicieron traducciones de obras clásicas para hacerlo europeo. Yo creo que una frase de él puede servirme de conclusión. Esta es la frase que escribe en La raza cósmica en el año de 1925, y esta es la frase que puede definir al criollo. Nosotros, refiriéndose a nosotros los mexicanos, no seremos grandes mientras el español de América no se sienta tan español como los hijos de España, lo cual no impide que seamos distintos cada vez que sea necesario, pero sin apartarnos de la más alta visión común. Creo que con esta frase de Vasconcelos puedo sintetizar el hallazgo en los libros de texto gratuito. Muchas gracias.